Está hecha la presentación, está con nosotros el doctor Rodolfo Saldain, autor de un libro reciente que vamos seguramente a dialogar con él a propósito de su contenido. Pero hay una cantidad de cosas para hablar. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, Con muchas los gracias. tres. Muchas Y con gracias. Alfonso, que se fue. Está fantástico. Bueno, tengo anotado acá, edad para jubilarse a los 60 años, monto mínimo jubilatorio vinculado al salario mínimo nacional, eliminación de las AFAP del sistema jubilatorio. Esto es lo que reclama el PIT-CNT. ¿Qué pasa si gana el plebiscito? El gobierno húngaro, antes de la caída del muro, decidió plantar alrededor del lago Balatón naranjos para luchar contra la carencia alimentaria que tenían. El ingeniero agrónomo a cargo del proyecto les dijo que el microclima era totalmente adverso para eso. Los plantaron igual, porque la voluntad del pueblo no se puede equivocar. Estos son naranjos del lago Balatón que a los 2 años estaban todos muertos. Esto es la ruina del país. Así, La ruina del la país. ruina del país. Es decir, pero imaginemos, gana el plebiscito, imaginemos, la ruina del país, ¿cómo se instala? ¿En qué sentido? A ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo 10 la puntos más dibujamos? de IVA, por ejemplo, llevar el IVA a un 32%, Bueno, llevar el IVA, el aporte patronal a un 20%. Es un disparate. Porque, a ver, alguien le ha preguntado, y esto es para los periodistas, ¿cuánto cuesta esto que el Partido Comunista ha decidido impulsar dentro del PIT-CNT? Son los naranjos del lago Balatón. Lo que dice Saldain es que con la disolución del régimen mixto, todo va a recaer sobre las espaldas de los contribuyentes, ya sea a través de sus aportes jubilatorios o a través de otros impuestos para sostener al sistema previsional. Diego, creo que es por ahí. Y en verdad esta es una iniciativa del Partido Comunista que va más que contra la reforma aprobada ahora en mayo, va contra la reforma aprobada en el año 95, porque revoca retroactivamente el régimen mixto y le da validez retroactiva al título 6 de la ley 16.713, que fue un régimen de transición, llamado a, cubrir la situación de las personas que hace casi 30 años estaban próximos a la jubilación. Le da vigencia retroactiva a ese régimen y lo consolida hacia futuro. Nada lo va a poder cambiar a futuro. Es realmente una expresión de voluntarismo que deja hay 2-3 variables que se pueden mover en esto, en un régimen público. Uno es la cuantía del beneficio, la edad en que la persona se jubile y la cuantía de los aportes o de los impuestos necesarios. Está dejando solo esta última variable. Por lo tanto, es inexorable que continuamente va a tener que haber un aumento de tributación que en 10, 15, 20 años va a llevar a una situación totalmente insostenible. Lo que todos sabemos que hace 10 años que había que hacer, el primero que lo dijo fue Mujica en el 2011. Pues bien. en Atlántida. Eso que había que hacer, esto lo hace absolutamente inviable y por el contrario, va en un sentido totalmente contrario. Y tenemos esta propuesta que es impulsada por el PIT-CNT con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio. Tenemos otra parte del Frente Amplio que está planteando no firmar y que en todo caso, ante la eventualidad de que gane el frente del gobierno, ir a un diálogo nacional y repensar una reforma de la seguridad social con un diálogo nacional. Sobre esa postura en particular, ¿cuál es tu posición? Y en caso de que se formara ese diálogo, ¿tú participarías? Mira, hay 2 comentarios allí. Uno primero que es de tipo político y que, si bien no es mi especialidad, es inexorable hacerlo, y es este. Un partido político que aspira a gobernar el país no puede decir yo de esto no opino. El partido político debe pronunciarse.
y debe decir, estoy a favor o estoy en contra. Creo francamente que es muy difícil plantarse ante la ciudadanía y decirle, en algo que es tan relevante como esto, yo prefiero no expedirme porque tengo algunas diferencias internas. Hecho ese planteo. Acá igual de los sectores, varios sectores del Frente Amplio se expidieron. Sí, pero el Frente Amplio es un partido político, Claro. más allá de una coalición. Y va a haber una instancia en Y donde es un lema electoral. El Frente Amplio va a determinar si Claro. es libertad de acción. Supuestamente lo va a hacer. Bueno, lo Va a tener una definición. Esperemos que la tenga, porque sería como, digamos, poco razonable que un partido político se presente diciendo yo, como tengo problemas, el Partido Comunista y el Partido Socialista quieren juntar firmas. Hay otros sectores que no, prefiero no expedirme. El Va a Frente dar Amplio se libertad de tiene acción que- el Frente seguramente, y ahí capaz que Bueno, tenés a eso es no expedirse. dos candidatos, uno a favor y otro en contra. Pero quizás eso, tenga. Diego, es no expedirse. Yo creo que el Frente Amplio va a estar en una dificultad si no se expide. Obviamente está en una dificultad ya. Lo han dicho de alguna manera señalando que el plebiscito de alguna forma puede entorpecer y mucho la campaña electoral, ¿no? Creo Es que- decir, que se va a mezclar. Es inexorable que se mezcle. Sí, sí, por supuesto. Pero yendo a la posibilidad de este diálogo, Mira, yo creo que siempre el diálogo social y político es especialmente importante. Lo es en este tema, especialmente. Por eso es que nosotros hicimos un diálogo social y político sumamente potente, mucho más potente que el del 2008. El del 2008, los partidos políticos, el Partido Nacional fue a una reunión sin voz ni voto. Solo con voz, perdón, sin voto. No se votó. Es decir, el diálogo que se llevó en el marco de la Comisión de Expertos en Seguridad Social tuvo 15 representantes, 5 que eran de la coalición opositora, incluyendo al PIT-CNT, con voz y con voto. Recibimos 84 delegaciones, tuvimos más de 100 reuniones, 34 eventos de perfil académico. Es decir, y si el Frente Amplio hubiera decidido hacer algún aporte de ideas, realmente hubiese sido muy bienvenido. No lo hizo. Tuvo la oportunidad, muchas, y no lo hizo. Probablemente la más simbólica es cuando el presidente de la República le lleva a la huella de Serén y entrega en manos al presidente del PIT-CNT el anteproyecto de ley. Y el Frente Amplio decidió no hacer ningún aporte allí, en el entendido de que los haría a nivel parlamentario. Pero bueno, los acuerdos políticos se arman antes. Si hay un diálogo social, es muy razonable y creo que, por supuesto, que esta ley aprobada en mayo pasado es perfectible, es decir, muy perfectible, pero es bastante contradictorio con no rechazar esta iniciativa del PIT-CNT. una de las cuestiones que han dicho varios dirigentes del Frente Amplio es cambiar una ley por otra ley, no apelar a el plebiscito, sino cambiar una ley por otra ley. ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? Que el Frente Amplio logre ponerse de acuerdo en qué proyecto quiere. Durante los 15 años que el Frente Amplio gobernó, se mantuvo un sistema mixto. Tuvo mayoría parlamentaria en esos 15 años. Nunca lo cambió. Astori declaró, cuando se acordó la solución para cincuentones, que el sistema mixto salvó de la debacle al régimen previsional uruguayo. Pues bien, ahora quienes no quieren el sistema mixto van en el camino exactamente contrario. Bien, doctor, dejando un poco de lado las discusiones que rozan el terreno político, uno de los objetivos de la nota es poder entender un poco más esta ley. Hay quienes dicen que para una franja de trabajadores van a trabajar más y ganar menos. ¿Qué tan de cierto hay en esto? Mira, que la ley plantea una muy progresiva suba de edad jubilatoria, es exactamente así. Es decir, para aquellos trabajadores nacidos en el año 73, se va a estar pidiendo 61 años y así sucesivamente hasta los nacidos en el 77, que se les plantea 65 años a los nacidos en el 77, con muchas excepciones. No solo hay un periodo muy extenso, sino que bueno, hay más aproximadamente 150.000 puestos de trabajo bonificados que se jubilan antes de la edad cronológica, porque se agrega un plus a su edad. Todos los docentes, por ejemplo, los maestros, por cada 3 años se les computan 4, un maestro que empieza a trabajar a los 25, trabaja 30 años, a los 55 es como si tuviera 40 trabajados y 65 de edad. Y en esa situación hay unos 150.000 puestos de trabajo aproximadamente, con diferentes bonificaciones. Y después está las excepciones
por larga carrera laboral, que son aquellas personas que tengan 35 o entre 35 y 40 años de trabajo, es decir, que también se pueden jubilar antes de los 65. Ahora, lo de ganar menos, eso quedó claramente, creo que desvirtuado con la información oficial que se presentó durante la discusión parlamentaria. Claramente, para la mitad de las personas que se jubilen por el régimen futuro, es decir, las del ingreso más bajo, es decir, claramente va a ser un ingreso monetario mayor que el que tienen hoy con el mínimo jubilatorio, es decir, y del que tienen hoy con lo que generan vía BPS y vía AFAP. Y en aquellas personas que están más expuestas al Pilar 2, al régimen de ahorro individual, aquellas que tienen un mayor nivel salarial, bueno, pensémonos para una persona nacida en el 77, no hay forma matemática de que 5 años más de rentabilidad, 5 años más de aporte y 5 años menos para dividir el saldo acumulado solo puede dar una jubilación más grande. No hay forma de que dé una más chica. Da más grande porque van a trabajar más. Por supuesto que van a trabajar más y es normal. A ver, pensémoslo de esta otra perspectiva. Pero perdón, hay una franja etaria que va a caer en la bolsa de, bueno, a ti te tocó trabajar más y ganar un poco menos de lo que podrías ganar con el sistema anterior. A ver, eso depende mucho de las trayectorias personales. No hay un grupo previamente definido en esa situación. Por supuesto que, bueno, cada cual va teniendo su peripecia laboral y puede llevar a eso. Vuelvo a lo de Maggie. Con 30 años de aporte, y se aporta aproximadamente un 22,5% en industria y comercio. ¿Es razonable pensar que una sociedad puede bancar 25 o 30 años de jubilaciones que sean de valor adecuado? No hay forma de eso. Por eso subir la edad de retiro, que es algo que ningún gobierno quisiera hacer. Es decir, pero si nosotros miramos en el contexto internacional, son muy pocos los países que tienen una edad inferior a la que está planteada en la reforma aprobada en mayo pasado. Argentina, 65 años. Chile, 65 años. Los países europeos, ni que hablar. No es posible estar jubilado en promedio 25 años o más. Por cada mes que pasa, la edad jubilatoria, la esperanza de vida está creciendo. Por cada año que pasa, crece un mes aproximadamente. Muchas veces la gente se queda con su individualidad, ¿no? No, perdón, un comentario. La gente se queda con su individualidad, no su situación. Claro. Eso lleva al descontento de cierta cantidad de personas. Si por algo la ley dijo, el constituyente dijo que no se pueden llevar a plebiscito las leyes que crean impuestos ni las que refieren al sistema jubilatorio. ¿Por qué lo dijo? Porque es natural que nadie quiere pagar impuestos y que la gente le gustaría tener los mayores ventajas posibles. Es decir, pero bueno, sí, la verdad que todo tiene un límite. Y el límite es nuestra demografía. Es decir, el tamaño y el peso de los adoquines que estamos poniendo sobre la espalda de los cada vez menos jóvenes que van a tener que financiar una población mayor cada vez más grande. Me queda una duda, perdón Jorge, que en un momento se manejó la idea de atar la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. ¿Eso en qué quedó? No está recogido en el texto aprobado. Sí va a haber una medición, pero después eso va a tener que ir a nivel parlamentario. Hay muchos países que lo hacen en forma automática, no está en el texto legal aprobado. Estaba recordando el caso de la crisis griega, que Grecia solicitó ayuda a la Unión Europea y en ese momento la primera ministra alemana, Angela Merkel, dio un discurso donde hizo comparaciones entre los trabajadores alemanes y los trabajadores griegos. Los trabajadores griegos se jubilaban a los 60 años, los alemanes a los 67. Tenían más días de vacaciones. Era una cosa... no estoy justificando la ley ni nada, eso lo tiene que hacer el espectador, ¿verdad? Pero estaba atando precisamente lo que tú decías con ese caso. Vamos a contenidos concretos, porque hay dudas. Yo creo que esto va a ser precisamente, en el caso que se llegue a la cantidad de firmas y que luego se tenga que votar, va a ser una contraposición de datos concretos, ¿verdad? De la ley,
de la ley buena o de la ley para los que le resulta mala. ¿En qué se modifican, por ejemplo, los derechos de las personas que ingresan en estado de viudez o los discapacitados? Bien. Primera precisión. Este plebiscito no es contra la ley 20.130 aprobada en mayo. Básicamente, de esa ley el punto afectado es la suba de la edad de retiro. Pero mucho más importante que eso es que este es un plebiscito contra la ley votada en el 95, vigente desde el 96, porque deroga retroactivamente la afiliación al régimen mixto. Sí. Y allí es donde viene la expropiación o confiscación de los ahorros y la necesidad de reliquidar jubilaciones con retroactividad. Yendo a tu pregunta, Jorge, los derechos de las personas con viudez se modifican en el siguiente sentido. Las prestaciones son vitalicias a la misma edad que en el régimen vigente hoy, pero se tiende a equiparar los derechos de hombres y mujeres. Hoy, para que un hombre cobre una pensión de viudez, tiene que tener un ingreso monetario muy inferior al de la mujer. En un horizonte de 10 años van a estar en una situación equiparada, donde aproximadamente con un ingreso del orden de los 150.000 pesos, si no recuerdo mal el número en este momento, se equiparan los derechos de hombres y mujeres. En algún momento, en algún proyecto, esto fue diferente, pero varió a nivel parlamentario. Varió a nivel parlamentario porque fue criticado, y así el Parlamento lo tomó, es decir, fue votado por unanimidad, de no modificar la edad en la que la pensión se hacía vitalicia. En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, hay varios cambios. En un umbral están las pensiones no contributivas por discapacidad, que son aquellas que cobran dos tipos de grupos en la población uruguaya. Por un lado, los que tienen algún tipo de incapacidad total para el trabajo y están en una situación económica muy frágil en su núcleo, en su hogar. Es una prestación no contributiva. En ese caso va a haber un adicional a esas prestaciones y la valoración de los ingresos del núcleo se flexibiliza, es decir, va a ser más fácil acceder a esa pensión. Se genera también una prestación especial para las personas en situación de discapacidad severa, que son beneficiarias de la pensión no contributiva por incapacidad, donde ese adicional se puede cobrar a partir de los 45 años. 45 años. Sí, y ahora vamos a ver con algún detalle más, si el tiempo nos da. Por supuesto. Y en el caso de las personas con síndrome de Down, como consecuencia de una iniciativa de la Asociación Down del Uruguay, se estableció un beneficio especial atendiendo a las características de esa condición de salud y de otras similares. El envejecimiento precoz. El envejecimiento precoz, por ejemplo, y la inserción, afortunadamente, en el mercado de trabajo que está habiendo, la posibilidad de acceder al beneficio de tipo jubilatorio a partir de los 45 años, con 15 años de trabajo. Eso en lo que tiene que ver con las prestaciones no contributivas. Claramente hay un aumento de derechos, Sí. que, bueno, eso lleva a preguntarse hasta dónde puede ser correcto el eslogan del recorte de derechos. Y en lo que tiene que ver con la jubilación por incapacidad, la situación cambia en relación al régimen actual. ¿En qué sentido? El régimen establece que se simula como que la persona no estuviera incapacitada y que pudiera completar hasta la causal jubilatoria. Es decir, lo pone en situación de igualdad con el trabajador que no tiene incapacidad. Si esa persona tiene hijos menores, seguramente es porque se incapacitó joven, son los casos más raros, pero obviamente ocurren, se le abona un 20% adicional mientras tenga hijos menores. Si esa persona es dependiente de cuidados de un tercero, porque tiene una discapacidad importante, probablemente producto de un accidente de tránsito o algo por el estilo, se le abona un 25% adicional, que es acumulativo al anterior si se dieran las circunstancias. Lo que ha sido criticado de esta solución es que, digamos, no mantiene un incentivo que había en la legislación anterior a optar por la jubilación por incapacidad física, porque daba, es decir, si la persona cumplía una carrera laboral completa,
iba a estar jubilando con un promedio de un 45%, ley anterior. Si se jubilaba por incapacidad física, tenía 20 puntos porcentuales más. En plata, eso significaba un 44% más. ¿Qué estudio se hizo? Bueno, el estudio que se hizo es qué grado de incapacidad es el que tenían las personas que accedían a este beneficio. Y en general eran incapacidades relevantes en muchos casos, pero en muchos casos eran incapacidades que se daban en personas que ya tenían prácticamente la causal jubilatoria y obviamente había un estímulo, digamos, a tratar de hacer valer las patologías que todos los que tenemos ya cierta edad tenemos y bueno, allí hay un cambio en esa materia. Pero consideramos que mejora mucho el sistema de cobertura de la discapacidad en general. Quedan varios temas, Aldain. Uno de los principales argumentos, o el principal argumento para impulsar una reforma de la seguridad social o de la previsión social, era justamente su sostenibilidad, ¿no? Sustentabilidad. Año a año las erogaciones de rentas generales hacia el BPS iban a ser mayores, incrementales, y entonces había que hacer algo. Era un diagnóstico muy extendido. Con esta ley que se aprobó, ¿en cuánto se reducen las erogaciones de rentas generales progresivamente a medida que se implemente la ley? En relación al valor actual en términos del Producto Interno Bruto y pensando en una evolución razonable de la economía del país, lo que se logra fundamentalmente no es, y nunca se va a lograr, eliminar el desfinanciamiento. Un sistema como el nuestro va a ser siempre deficitario. Lo que se logra es controlar ese déficit, que va camino a ser 5 puntos del Producto Interno Bruto y se lo mantiene razonablemente estable en el entorno de 2 puntos del Producto Interno Bruto. En el diagnóstico 2020 era 9,2% del Producto Bruto. Sí, era más bien cerca del 10. Para BPS. Ahí va, en total cerca del 10. Porque hay un tema bien importante. Pero digo, vamos del 9 al 5 al 2. Es decir, se lo estabiliza en el entorno al 2. ¿Está? Es decir, que iba hacia el 5%. El 9% es nivel de gasto, no de déficit. Exacto. Son dos cosas distintas. Sí, perfecto. ¿Dónde está la importancia, además de la reforma? En que comprende a todas las cajas. Policial y militar van al mismo régimen que el BPS pasado el periodo de convergencia. Y eso tiene un impacto financiero también muy grande porque, como sabemos, el déficit en la llamada caja militar es sumamente grande, en términos relativos mayor que en BPS. Y si bien hubo una reforma en el 2018 hecha por el gobierno del Frente Amplio, fue una reforma que todos estamos de acuerdo, inclusive el Frente Amplio, en calificar como relativamente tímida y que se mejora sustancialmente en la ley aprobada el mayo pasado. Bien, doctor, a meses de aprobada la ley de cara a esta posibilidad de plebiscito, ¿entiende que la población, el grueso de la población entendió de qué se trata? Y ya le doy pie para hablar de este trabajo que de alguna manera viene a eso, ¿no? A intentar explicar un poco y que sea de libre acceso para la gente. Sí, es una reforma muy profunda en muchos aspectos. Algunos de ellos han sido probablemente los que más se han hablado, el tema de edades, jubilatorias, el tema de la posibilidad de volver a trabajar, aquellas personas que lo deseen y que hoy no lo podían hacer. Es decir, pero realmente es una ley que tiene más de 300 artículos y nosotros respondimos a un planteo de Fundación de Cultura Universitaria de elaborar fundamentalmente un texto de estudio. Y eso es lo que intentamos hacer en ese libro, Sistema Previsional Común, dirigido fundamentalmente a los operadores del sistema, los operadores judiciales, probablemente periodistas también. Que son muchos, ese grueso, ¿no? Y sí, claro, son muchos miles de personas que además son quienes van a difundir además también los contenidos de esta ley. Bien. Muy bien, quedan una cantidad de cosas. Una cortita sobre los dos proyectos de reforma de las paraestatales, de la bancaria y de la caja de profesionales. Sobre todo la última, la caja de profesionales, que ya ha tenido bastantes críticas. En 10 segundos. Bien, yo no trabajé en ninguno de los dos proyectos, los conozco. Tanto la situación de caja bancaria como la caja de profesionales son el ejemplo de lo que no debe hacerse. No los proyectos, lo que llevó a esa situación. Y la mala noticia es que esos dos proyectos se inviabilizarían si prospera la iniciativa plebiscitaria, de la misma manera que se derogaría
la reforma aprobada para caja notarial en el 2019. Creo que son dos proyectos que tienen un razonable nivel de elaboración y de soluciones acordes al tipo de problema que está planteado, el caso de caja bancaria en un acuerdo entre las partes involucradas, el caso de la caja de profesionales más difícil, allí hay muchos colectivos y todos, digamos, parten del supuesto en general de que tienen un derecho a que sean otros los que lo financian y allí hay un problema importante. Doctor Rodolfo Saldain, gracias. Seguramente este tema se va a extender a lo largo de por lo menos de las próximas semanas. Tal vez convoquemos nuevamente su presencia. Gracias por su visita. Un gusto. Gracias.